Buenos días a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a este evento que es la presentación del Protocolo de Desastres para Instituciones de Seguridad Social, que justo se realiza en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Mi nombre es José Antonio Hernández, soy director ejecutivo de Proyectos e Investigación en la CIS y me parece primordial darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde diferentes latitudes del continente americano para poder participar de esta iniciativa. El protocolo de desastres es un proyecto que hemos venido desarrollando en la conferencia desde hace poco más de un año y tiene la finalidad de fortalecer la resiliencia social y económica de las personas ante el riesgo multiamenaza que no es posible reducir ni eliminar. Se estima que anualmente 26 millones de personas en el mundo son orilladas a la pobreza debido a desastres por amenazas de origen natural. En ese sentido, este protocolo de desastres que el día de hoy presentamos es una propuesta que favorece el diseño y la adaptación de las estrategias de reducción del riesgo a nivel nacional y local desde una visión de bienestar centrada en las personas y en correspondencia con la meta global del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, además de la meta global F mediante la promoción del aseguramiento y la protección ante las contingencias socioambientales en la región de las Américas. En este contexto de riesgos que hemos vivido con mayor intensidad a través de la pandemia del COVID-19, a través de situaciones como los incendios forestales en América del Norte o las temporadas de huracanes en el Atlántico, se expone la fragilidad del bienestar social ante la naturaleza sistémica del riesgo y las amenazas simultáneas, lo cual apunta hacia la necesidad de prevenir, mitigar y estar preparados mediante el análisis del riesgo de desastres como un riesgo social. En ese sentido, el objetivo del protocolo es delinear las bases para la integración y participación de los sistemas de seguridad social en las estrategias nacionales de la reducción del riesgo de desastres. Sin más por el momento, yo quiero dar la bienvenida también a Verónica Zamudio, investigadora de la CIS, a Marconelio Moyar, que será comentarista por parte de ANSES, Juan Carlos Sánchez, que también será comentarista por parte del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. De nueva cuenta, agradezco a todas las personas interesadas en esta presentación. Agradezco además de manera muy profunda el trabajo y el esfuerzo de la doctora Verónica Zamudio, que es nuestra investigadora líder del proyecto del protocolo. Y también he de agradecer mucho la participación que desde la División de Proyectos Especiales del IMSS nos han dado ese acompañamiento tan profundo y tan preciso durante todos estos meses. Sin más, pasaría a presentar a la doctora Verónica Zamudio, que como ya dije es investigadora de la CIS, es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, cuenta con una maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte y es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales en materia de Contraloría Social en el sector hídrico, desigualdad social en torno a la industria extractiva minera y el acceso al agua en las comunidades, además de haber sido docente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene diversas publicaciones respecto a esta temática y a continuación le doy la palabra hasta por 20 minutos. Adelante, doctora Zamudio, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, José Antonio. Agradezco Listo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Agradezco nuevamente la participación de Marcos Moyar, que él es abogado experto en temas de derecho público internacional y riesgos de desastres. También agradezco los comentarios y la lectura de Juan Carlos Sánchez, de IMSS, y también de Julio César Martínez, de la presidencia pro tempore de la CELAC. El día de hoy, bueno, pues estamos muy contentos en la CIS de poder presentarles este protocolo
de desastres para instituciones de seguridad social en las Américas. Así que me voy a permitir comenzar la presentación mostrándoles su contenido. Vamos a arrancar viendo la definición de este protocolo, sus principios y su enfoque. Posteriormente nos vamos a detener en el área de atención a emergencias y desastres que hemos llamado AED, que es el pilar principal de este protocolo de desastres, sus objetivos y posteriormente el plan de recuperación a partir de medidas de preparación, el sistema interno de alertas, algunos aspectos básicos, elementos de ordenamiento operativo, plan de continuidad de operaciones y elementos de ordenamiento operativo de este plan último. El protocolo de desastres es un marco que delinea las bases para la integración y la participación de los sistemas de seguridad social en las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, que tiene a bien fortalecer el desarrollo de la capacidad para la recuperación y la rehabilitación del bienestar social. Es decir, uno, pone a las personas en el centro. Dos, promueve este desarrollo de la capacidad por medio de promover la coordinación multisectorial con los sistemas nacionales de protección civil y de gestión de riesgos, quienes tienen ya un cúmulo de experiencias a nivel regional que son muy importantes de retomar. Y también es muy importante señalar que este protocolo retoma, considera la pluralidad de los sistemas de seguridad social en nuestra región. Es decir, hay una pluralidad en cuanto a esquemas de financiamiento, en cuanto al nivel de protección, el tipo de protección y de prestaciones que se brindan, por lo cual este protocolo no es una receta, no pretende serlo, no pretende que sea una receta que se siga con lujo de detalle, sino lo que pretende es plantear, establecer las bases para que los sistemas, las instituciones de seguridad social puedan integrarse en la gestión integral del riesgo de desastres. Así que los principios del protocolo son 5 y retoman los principios rectores del marco de Sendai. El primero consiste en la coordinación multisectorial para el desarrollo de la capacidad, es decir, se retoma este principio de asociaciones del marco de Sendai 2015-2030, que considera que la coordinación multisectorial es la base para una mejor comprensión del riesgo de desastres y una mejor generación de políticas de reducción de riesgos de desastres. El segundo principio es la especial atención en las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres. Aquí se retoma el principio de responsabilidad del Estado de garantizar la protección a la vida de las personas y en este caso particular la vida digna. El tercer principio es la universalización de la protección social con base a un enfoque de derechos, es decir, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social consideramos que la forma de garantizar la protección ante contingencias socioambientales es continuar en la dirección de universalizar la protección social y que la condición laboral no se convierta en un obstáculo para lograrlo. Un cuarto principio es la cooperación sur-sur para incentivar el intercambio de experiencias y conocimientos en la región de América. También en los países insulares se cuenta con un cúmulo de valiosas experiencias y conocimientos que en términos asociativos puede facilitar el mejor manejo de estos riesgos. De hecho, tenemos que resaltar que el continente americano es el segundo más afectado por desastres después de Asia. Así que este es un tema prioritario. Y el quinto principio es la constante revisión y actualización de protocolos. Aquí retomamos el compromiso por parte de los tomadores de decisiones, por políticos y, tomadores de decisiones en general de estar reevaluando y rediseñando las herramientas para la gestión del riesgo de desastres.
El enfoque de este protocolo se basa en la especialización de las instituciones de seguridad social en la atención a las contingencias socioambientales. ¿Y para qué queremos esta especialización? Bueno, para garantizar las transferencias y servicios de las personas afiliadas y beneficiarias bajo cualquier esquema de protección en todo momento, es decir, en situaciones de normalidad, pero también de desastres. Otro de las finalidades es ampliar la cobertura a las personas afectadas, pero también a las personas en situación de vulnerabilidad. Este es un punto importante porque la ampliación de la cobertura es importante que considere el riesgo de desastres, es decir, las personas que se encuentran más expuestas a el riesgo de verse afectadas por un fenómeno perturbador. La tercera finalidad es adaptar el nivel de protección con base a las necesidades, a la temporalidad y suficiencia, siempre en el marco de derecho. En este cuadro que les muestro, ustedes pueden ver a la derecha, hasta abajo, pueden ver que aparecen las ramas de la seguridad social. Es decir, por parte de la conferencia hemos hecho un esfuerzo por vincular las ramas de la seguridad social con una lista de necesidades de recuperación de la población. Vivienda, agua, saneamiento, asistencia médica, educación, sistemas de cuidado, empleo. Estas necesidades pueden ser cubiertas bajo la coordinación de la protección social, que les señalo estas ramas de la seguridad social, pero también, en coordinación con sectores estratégicos. Los sectores de alojamiento y vivienda, de agua potable y saneamiento, de residuos, salud. Vaya, una lista de sectores que tienen un papel fundamental para la recuperación del bienestar después de que se presenta un desastre. Ahora voy a mostrarles lo que ya les comenté, que es el eje, el pilar principal de este protocolo de desastres, que es el área de atención a emergencias y desastres. Esta área, al interior de las instituciones de seguridad social, tiene el objetivo de asistir la mitigación de las afectaciones al bienestar de las personas y los hogares a causa del riesgo multiamenaza de desastre. Y su finalidad es que tenga dos capacidades principales. Una, gestionar el riesgo al interior de la institución, pero también poder coordinarse con otros sectores e instituciones. Debo señalar que la propuesta de esta área de atención surge a partir de un análisis investigativo por parte de la conferencia, en la cual detectamos que las instituciones de seguridad social, muy pocas son las que tienen un área especializada en este tipo de atención. Principalmente quienes lo han desarrollado son instituciones que prestan servicios de salud. Entonces, en términos generales, también debo decir que cuando se habla de la experiencia de estas instituciones en materia de emergencias y desastres, en términos generales se asume que es el sector salud el que tiene ya la expertise. Sin embargo, me parece que es importante colocarlo, este sector salud, al interior de las instituciones de seguridad social. Es decir, los sistemas de seguridad social en las Américas ya cuentan con experiencias en la gestión de riesgos al interior de las instituciones. Vaya, ahora los objetivos específicos de esta área. Lo que pretendemos es que sea un área que mantenga comunicación constante con los sistemas de protección civil y otros comités de respuesta, que pueda dar seguimiento al riesgo multiamenaza de las personas y de los hogares, que apoye en la atención inmediata y sobre todo de recuperación de la población, la generación de información estadística respecto a la población de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, exposición y protección social. Es decir, el AED se proyecta como una oficina de enlace, de comunicación e investigación que tiene como principal insumo
la información de dos tipos: los registros administrativos de las personas afiliadas y beneficiarios y las personas en situación de vulnerabilidad. Es así que en este diagrama, bueno, hicimos ahí un esfuerzo por resumir los complejos esquemas de las instituciones de seguridad social regionales. No logramos resumir toda esa complejidad, pero bueno, aquí tenemos desde la presidencia, la dirección general y cómo se desprende un área de desarrollo institucional que verá temas pues de actuaría, jurídicas, atención a usuarios, otra área de subdirecciones generales que aborda las diferentes prestaciones que se brindan y un área más de subdirecciones operativas que ve temas de gestiones financieros, administrativos. Bueno, pues la propuesta de este protocolo es crear un brazo que salga de la dirección general de estas instituciones, que esté encargada de la atención a las emergencias y los desastres, y lo colocamos en este nivel de la dirección general con la finalidad de que pueda tener funciones gerenciales, funciones de toma de decisiones, para que en situaciones de emergencias, de desastres, logre comunicarse por fuera de la institución, es decir, con otras instituciones, y específicamente aquí a la derecha, ustedes verán que he marcado a los centros de operaciones en emergencias y los comités nacionales de gestión de riesgo. Los comités de operaciones de emergencia son comités enfocados en la coordinación y la operación de planes de emergencia cuando se presenta un desastre. Estos comités han sido ampliamente utilizados en nuestra región y uno de sus principios, de sus principales acciones, más bien, es coordinar diferentes niveles de gobierno, diferentes jurisdicciones, diferentes funciones de los sectores, con la finalidad de que de manera conjunta se genere un plan de respuesta que será también operado por este centro o comité de operaciones, COE. Estos COE suelen ser, bueno, nacionales, puede haber por otros niveles de gobierno, provinciales o capas que más abajo, vaya más desglosado los niveles de gobierno, pero también pueden haber estos COE sectoriales. Estos centros de operaciones de emergencia son cruciales. Cuando se presenta un desastre, son cruciales para resolver, para atender a la población afectada. Es así que estamos planteando en esta estructura organizacional que el área de atención a emergencias y desastres de seguridad social tenga una comunicación con estos COE. Sin embargo, bueno, tenemos como conocimiento que las instituciones de seguridad social en nuestra región, en muchas de las ocasiones se trata de cajas, ¿no? Se trata de institutos, es decir, no tienen el nivel de un ministerio o una secretaría de Estado. Es así que la comunicación que planteamos con el COE es por medio de los ministerios o las secretarías de desarrollo social. De hecho, regularmente en los COE pueden participar múltiples sectores siempre y cuando sean invitados, así que aquí planteamos la posibilidad que estos ministerios de desarrollo social tengan una comunicación directa con las instituciones de seguridad social que inviten a estos AED para que participen en la coordinación, no precisamente de la respuesta, sino del plan de recuperación del bienestar. Aquí, bueno, lo que quiero destacarles es que el AED se plantea que esté centrado en 3 etapas de gestión: en la de preparación, de respuesta y de recuperación. Vaya, también entran las otras etapas de mitigación, de prevención. Sin embargo, nos parece que estas son las 3 esenciales que responden a la gestión del riesgo, que no es posible
de reducir o de eliminar. Y en las medidas de preparación, bueno, que este AED tenga la posibilidad de proponer arreglos jurídicos institucionales para programas en colaboración, generar instrumentos emergentes para garantizar la protección social en caso de afectaciones a vías de comunicación, generar salas de situación, la elaboración de programas de continuidad de operaciones ante emergencias y desastres, así como determinar y acondicionar salas y sedes alternas. En el momento de la respuesta es el momento crucial de este AED para colaborar en la identificación de las personas afectadas por sucesos peligrosos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y durante la recuperación poder implementar un programa para garantizar la continuidad de las transferencias y servicios, ampliar la cobertura, incrementar el nivel de protección a las personas. Ahora pasemos a ver el plan de recuperación que plantea este protocolo. Este plan implica gestionar 3 ámbitos de información y comunicación fundamentales. El primero es identificar códigos de alerta multiamenaza, así como establecer comunicación directa y en tiempo real para la identificación de fenómenos peligrosos mixtos y establecer comunicación con el COE respecto a informes de daños, afectaciones y planes de respuesta. El sistema interno de alertas de la AED es, vaya, una de las bases para poder actuar. Es decir, este sistema tiene una relación con los sistemas de alerta temprana que suelen estar a cargo de los sistemas de protección civil. Se plantean 3 declaratorias de nivel de alerta, una preventiva, que es cuando hay una posibilidad de una emergencia próxima. En esta fase, bueno, se avanza en la identificación de hogares y comunidades expuestas al riesgo de desastres. Posteriormente, una declaratoria de un nivel de alerta crítico, en el cual el impacto de un fenómeno peligroso ha generado la disrupción grave de una comunidad o una sociedad. Y en esta fase es cuando se proyectan las necesidades, se estiman las necesidades de las personas y de los hogares a partir de los efectos adversos identificados. Y una tercera declaratoria que hemos llamado resolutiva, que es, bueno, cuando se presenta el cese de la asistencia humanitaria, que lo que pretende es garantizar la vida de las personas, básicamente. En esta fase se ejecuta el plan de recuperación que implica la coordinación multisectorial. Es decir, en la fase crítica y resolutiva lo que estamos planteando es poner en acción el modelo expansivo de la seguridad social, esto que ya les he comentado, de poder ampliar el nivel de cobertura y el nivel de protección, aunado a la coordinación intersectorial, es decir, una serie, un conjunto de medidas operativas, técnicas que permitan la continuidad de las operaciones de las instituciones de seguridad social. Parte de los aspectos básicos de este plan de recuperación, bueno, pues son la posibilidad de las estimaciones de expansión de la cobertura, el establecimiento de los tipos de transferencias con base a la situación en las vías de comunicación, cadenas productivas, sistemas de pago, el nivel de protección, la temporalidad de estas transferencias y servicios, los servicios sociales necesarios, los instrumentos de entrega para lograr una entrega oportuna y eficiente, adecuada y accesible a los lugares más expuestos al riesgo de desastres y con menor accesibilidad. Vaya, para poder operar un plan de recuperación de este tipo se requiere de un ordenamiento operativo, desde establecer quién es el responsable de activar los niveles de alerta dentro de la AED, cuándo se activa el plan de recuperación, quién lo ejecuta. Hemos acá considerado que este plan de recuperación es ejecutado por las instituciones nacionales y locales del sistema de seguridad social, mientras que la AED es responsable de su coordinación a nivel central, con coordinación, o más bien en coordinación y comunicación con el COE, ¿sí?
quién lo aprueba también es muy importante y cómo se define su temporalidad. El plan de continuidad de operaciones facilita la toma de decisiones durante emergencias y desastres y las áreas institucionales y actividades que no pueden interrumpir sus actividades para poder garantizar a la población las transferencias y servicios en todo momento. ¿Por qué? De hecho, en esta situación coyuntural de COVID-19, las instituciones de seguridad social se han enfrentado a el reto de continuar garantizando los beneficios a sus afiliados, porque, bueno, no hemos estado lo suficientemente preparadas para continuar operando en situaciones en las cuales se desborda el orden social, se presenta una epidemia o una pandemia de esta magnitud. Y hay que considerar varios elementos, desde marcos jurídicos, las estrategias, identificación de recursos. Finalmente, este plan de continuidad de operaciones también requiere un nivel de ordenamiento operativo, desde quién lo elabora, quién lo ejecuta, por qué es importante que la AED continúe operando durante una situación de emergencia y desastre, cómo garantizar que la AED y otras áreas que realizan actividades sustantivas continúen operando, y a su vez la generación de tarjetas de acción precisamente para reducir la toma de decisiones durante estas situaciones de emergencia y desastre. Así que es todo de mi parte. Espero que les haya resultado interesante esta presentación y espero con mucho gusto sus comentarios y dudas. Muchas gracias a la doctora Zamudio por tan clara y precisa presentación. A continuación me gustaría presentarles y ofrecer una disculpa porque omití presentar a Julio César Martínez Martínez. Julio César Martínez Martínez es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como director para asuntos hemisféricos y de seguridad en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, posee el rango de primer secretario en el Servicio Exterior Mexicano. Con anterioridad, se desempeñó como asesor en la dirección ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXIP, así como cónsul adscrito al Consulado de México en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, y como encargado de asuntos económicos en la Embajada de México en Brasil y encargado de asuntos políticos y concurrencias en la Embajada de México en Irán. Sin más, por el momento les cedo la palabra y el micrófono a Julio César hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Julio, una molestia, me parece que no tienes activado el micrófono. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos muy bien. Adelante. Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Agradezco también a la doctora Zamudio la presentación del protocolo y la puntual explicación que nos acaba de ofrecer. Y saludo también a los demás funcionarios y personas que están asistiendo en este evento de presentación. Brevemente, comentar lo siguiente. En la Dirección General para Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, ahora mismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos encargados en este momento de la coordinación de la presidencia pro tempore de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ya tuvimos casi hemos completado nuestro primer año de gestión en la presidencia pro tempore. Por el voto unánime de los miembros de la CELAC, México obtuvimos la confianza de los países miembros y se votó a favor de la continuidad de la presidencia pro tempore encabezada por México. Así que esto para nosotros es una gran oportunidad de continuar avanzando en el plan de trabajo que teníamos para 2020,
en elaborar un nuevo plan de trabajo para 2021 en el que queremos socializar y compartir con la membresía de la CELAC, que son los 33 estados de América Latina y el Caribe, experiencias y conocimientos exitosos de los países miembros, y en este caso de México. Empiezo haciendo mi comentario de esta manera porque nos llamó muchísimo la atención. Es la referencia obligada porque este es el marco global este documento es el marco global para la atención y gestión de riesgos de desastres, y me estoy refiriendo al marco de Sendai. Y uno de los principios que justamente cita la doctora Zamudio en el protocolo es la importancia de la cooperación sur-sur, ¿no? Durante este año y en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la región de América Latina y el Caribe, que ha sido particularmente golpeada por el virus, no solo hemos sufrido un impacto y que se ha traducido pues sí, en algunos momentos hasta en una crisis en materia de salud pública y sanitaria, pero también viene un impacto económico y social, ¿no? Hoy mismo se piensa, hoy mismo se debate, hoy mismo se habla sobre cuáles van a ser las estrategias de recuperación, no solo en materia de salud pública, sino de la recuperación de las economías de la región. Una de las lecciones que aprendimos con la ocurrencia de esta pandemia es que tenemos que cooperar, tenemos que ponernos de acuerdo y generar respuestas colectivas ante estos desafíos, pues, globales, y en este caso regional, hablando en el marco de la CELAC. Nosotros, la Presidencia Pro Tempore de México ajustó su plan de trabajo en este año, en 2020, y más que poner atención en temas de concertación política o de diálogo político, pusimos mucho énfasis y pusimos muchos esfuerzos y pusimos mucha atención en temas de cooperación técnica y científica, ¿no? Sobre todo, particularmente en temas de salud. Hago esta introducción para justamente resaltar el tema de la cooperación sur-sur, de los esfuerzos colectivos que podemos hacer los países de la región para enfrentar pues estos retos globales. El documento en sí que presenta la doctora es muy valioso porque justamente desde el trabajo que hace la Conferencia Interamericana podemos compartir este conocimiento, podemos compartir esta experiencia, podemos compartir estas buenas prácticas, ¿no? Para un tema que es muy relevante para la región, que es justamente la gestión del riesgo de desastres. Ahí mencionaba en una conversación que teníamos previamente al inicio del evento, que hay antecedentes regionales, hay antecedentes de cooperación regional coordinados por México en esta materia, pero sobre todo se han enfocado a nivel subregional, a la región de Centroamérica y el Caribe. Yo creo que estos temas los podemos, desde el marco de la CELAC, los podemos llevar hacia toda la región, ¿no? Y hacia una subregión en la que no hemos tenido este tipo de intercambios, que es América del Sur. Nos llama mucho la atención también, porque así lo hemos trabajado esa es la concepción que tenemos en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cambio en el enfoque. Nos llama mucho la atención el cambio en el enfoque de no gestionar el desastre, sino gestionar el riesgo de desastres, ¿no? Eso implica poner muchísima atención y muchísimo trabajo en esta etapa de mitigación y preparación para tener una mejor respuesta ante estas contingencias. Y específicamente en el tema de seguridad social, este documento preparado por la doctora
creo que nos parece que es muy valioso y digno de ser compartido y de ser socializado con la membresía de la CELAC, porque justamente el propósito del documento es presentar como directrices generales que pueden ser aprovechadas por los países, que pueden ser apropiadas por los países y adaptarlas a sus condiciones internas y elaborar sus propios planes nacionales, ¿no? Entiendo, me decía la doctora, que entiendo que hay bibliografía y trabajos que anteceden a este protocolo, pero me parece que el protocolo es muy valioso en este contexto, cuando nosotros nos hemos dado cuenta que la cooperación sur-sur es muy valiosa para enfrentar estos desafíos globales, y efectivamente, después de Asia, no hay región más en el mundo más afectada por desastres naturales que la de América, la del continente americano, ¿no? Y nuestros países en América Latina y el Caribe. La cooperación sur-sur es valiosísima porque nos permite, a través de compartir estas experiencias, estos conocimientos, fortalecer las capacidades nacionales de los estados que no necesariamente tienen sistemas sólidos, en este caso, de seguridad social. Por eso es tan valioso un documento como el que acaba de presentar la doctora. Y finalmente decir que desde la presidencia pro tempore de la CELAC nosotros estaremos muy interesados en socializar este protocolo y en seguir trabajando con la Conferencia Interamericana en la elaboración de otros productos, ¿no? de otros documentos que al final terminarán apoyando esta construcción de capacidades nacionales en el resto de los países de la membresía CELAC. Creo que si podemos coordinar este trabajo entre la Conferencia Interamericana y la CELAC, aprovechar el foro que ofrece hoy mismo la CELAC y la presidencia pro tempore de México, creo que podremos, desde este espíritu de solidaridad regional, avanzar en la construcción de capacidades nacionales y en el apoyo a los países miembros, a los países miembros de la CELAC, que es el propósito de la presidencia pro tempore mexicana. Así que creo que no me tomé los 15 minutos, entonces con eso quisiera terminar y agradecer nuevamente a la doctora, Juan Carlos, y a los funcionarios y personas que están atendiendo esta presentación. Muchas gracias por esa participación y desde la conferencia, claro que tomamos la palabra para la difusión del documento. Nos parece primordial que podamos generar mecanismos de cooperación triangular y de cooperación sur-sur que nos permitan compartir y difundir información valiosa para la acción en términos de la gestión del riesgo de desastres en el continente. A continuación, cedería la palabra a Marcos Nerio Moyar, quien es abogado especialista en Derecho Internacional Público, profesor e investigador universitario de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Su área de especialización es la protección internacional de las personas afectadas y desplazadas por desastres, así como la reducción de riesgo de desastres y la protección del medio ambiente desde el derecho internacional. Actualmente es supervisor de asuntos internacionales en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina, ANSES. Le cedo la palabra a Marcos hasta por 15 minutos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradezco a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a sus autoridades por haberme invitado a participar en la presentación de este protocolo de desastres para las instituciones de seguridad social de las Américas y convocarme a realizar algunos comentarios. Debo también felicitar a la investigadora Verónica Zamudio y a su equipo por el excelente trabajo que han hecho con el protocolo, fruto además de varios estudios previos que hemos tenido también la oportunidad de leer y de analizar. Algunos de ellos están publicados también en el sitio web de la CIS, en el cuaderno de Historia, Teoría y Bienestar número 5, por ejemplo.
Y por supuesto, bueno, aplaudo y celebro a la CIS para favorecer este tipo de iniciativas, de investigar sobre temas que resultan esenciales para asegurar el bienestar social en la región, y en particular por introducir temáticas tan poco trabajadas y estudiadas en el ámbito de la seguridad social desde un enfoque integral. El protocolo de desastres tiene, digamos, un objetivo que considero que es a la vez ambicioso y realista, ¿no? Ambicioso en cuanto a que introduce un tema de mucha actualidad en donde las instituciones de seguridad social pocas veces son convocadas a participar en la elaboración de la estrategia para la reducción de riesgos de desastres. En general, las instituciones de seguridad social son convocadas para participar en los planes de implementación, los planes de acción, donde se lleva a cabo los mecanismos y las acciones de respuesta frente a situaciones de desastre. Pero muy pocas veces son consideradas o tenidas en cuenta al momento de elaborar las estrategias de riesgos de desastres, ¿no? Como se hablaba anteriormente en la etapa de, digamos, reconstrucción, previas al desastre propiamente dicho. Y por otro lado también considero que el proyecto es realista porque el protocolo propone las bases generales de lineamientos para facilitar la integración y participación de las instituciones de seguridad social en la reducción de riesgos de desastres, teniendo en consideración las particularidades propias de los sistemas de seguridad social, que son muy diferentes a nivel regional. Y por otro lado, proponiendo también la existencia de una guía para los sistemas de seguridad social, señalando propuestas concretas, prácticas, con medidas de acción y ejemplos tendientes a fortalecer la resiliencia de las instituciones de seguridad social para facilitar la gestión de las emergencias y los desastres, ¿no? Bueno, me gustaría señalar algunos aspectos que considero relevante destacar sobre el protocolo. En primer lugar, y como también ya se ha adelantado, este instrumento plantea, digamos, un nuevo enfoque y unas nuevas perspectivas de los riesgos sociales, que son, digamos, objeto de la protección de la seguridad social. En seguridad social hay, digamos, las contingencias tradicionales que la seguridad social se ocupa, no resultan suficientes hoy en día para tenerlas en cuenta para poder afrontar una situación de desastre. Por eso creo que esta nueva perspectiva de enfoque de riesgos sociales, que es mucho más amplia, involucra también ciertas contingencias socioambientales, como ser, por ejemplo, el grado de desarrollo de un país, la pobreza, la desigualdad, y que contribuyen con la construcción social del riesgo, ¿no? Como todos sabemos, además, la seguridad social, los sistemas de seguridad social, en los últimos años han enfrentado varias dificultades, principalmente en nuestra región, vinculados con los cambios demográficos a nivel mundial, la segmentación política y social, los problemas de los esquemas propios de seguridad social, esquemas contributivos principalmente, que, digamos, son poco sustentables, como así también las condiciones laborales cambiantes y poco estables, ¿no? Todo este contexto que, digamos, a su vez, en ciertas situaciones peligrosas o amenazas, interactúan con factores de vulnerabilidad, contribuyen a producir o crear una situación de desastre. Y es precisamente esta situación de desastre que produce o que puede llegar a producir eventualmente una disrupción de las sociedades, de las comunidades y de las propias instituciones de seguridad social, que son las que tienen que brindar respuesta y brindar asistencia a sus afiliados y a sus beneficiarios. Estas disrupciones de la comunidad o estas sociedades, debido a amenazas o situaciones de peligro, ya sean situaciones antrópicas o situaciones producidas por fenómenos naturales, biológicos, geofísicos, hidrometeorológicos o climatológicos. Hoy en día, como se hablaba también hace un rato, no se puede hablar de un solo factor que causa, ¿no es cierto?, una sola causa que provocan estas situaciones de amenaza o de desastre, sino que hay una multicausalidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, estas amenazas son las que, unidas a las situaciones de vulnerabilidad,
de la población o el propio también de las instituciones, interactuando con estos factores, digamos, sociales, económicos, que son subyacentes a este riesgo, pueden producir daños humanos, daños materiales en el ambiente y daños económicos. La seguridad social y la gestión de los riesgos de desastres tienen un objetivo en común, que es la protección de los individuos. Asegurar la protección de los individuos ante los riesgos que afectan el bienestar. Como sabemos, la seguridad social es un derecho humano y tiene un doble rol, digamos. La seguridad social es, digamos, es un derecho humano y constituye un fin en sí mismo para asegurar y garantizar la accesibilidad al derecho humano de la seguridad social, pero también es un medio. Creo que es un medio o una herramienta importante para poder prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social. Que estos son todos factores que favorecen la situación de vulnerabilidad que ciertas personas pueden atravesar y que son factores, como mencionaba antes, subyacentes al riesgo de desastres. Por eso creo que aquí la seguridad social cumple o podría cumplir un rol destacado, un rol especial, un rol importante en la reducción del riesgo de desastres. Es decir, si los sistemas de seguridad social contribuyen a asegurar la reducción de estos factores de vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, al reducir esa vulnerabilidad aumenta la resiliencia de las personas y por lo tanto se contribuye a reducir el riesgo de desastres. Esas personas van a estar mejor preparadas para soportar las condiciones adversas provocadas por que ciertos fenómenos o situaciones de peligro pueden causar. ¿Y por qué las instituciones de seguridad social deberían contribuir a esto? Y esto también el protocolo, quiero destacarlo porque creo que lo dice claramente. Creo que es un rol fundamental que tienen que asumir en sus estrategias las instituciones de seguridad social, porque la protección de la seguridad social es una responsabilidad del Estado. Es decir, todos los estados tienen la obligación de garantizar en forma permanente y universal la seguridad social como derecho humano. Recordemos que los estados tienen una triple obligación con relación a los derechos humanos, de proteger, de cumplir y de respetar. Esta obligación está garantizada en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y también, por supuesto, instrumentos específicos de seguridad social, de OIT, o los convenios internacionales, por ejemplo, de seguridad social existentes en la región. El protocolo adopta un enfoque de derechos humanos, y creo que esto también es bastante acertado, y se identifica con la corriente a nivel internacional que actualmente se sigue en materia de desastres, ¿no? Recientemente, hace poco tiempo, en el año 2016, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas ha aprobado el proyecto de artículos sobre protección de las personas en casos de desastres. Y este proyecto de artículos, que veremos si en un futuro se convierte en una convención general, universal, sobre protección de las personas en casos de desastres, digamos, se convierte en tratado o no, adopta un enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos es un enfoque, digamos, creo que es acertado para poder garantizar el bienestar social de las personas a nivel internacional. No solamente es un enfoque acertado el enfoque de los derechos humanos, sino además que el protocolo sigue, digamos, los principios rectores adoptados en el marco de acción de Sendai, adoptados en el año 2015 en el ámbito de la tercera conferencia mundial sobre los riesgos de desastres, que se celebró en la ciudad de Sendai, en México, donde se aprobaron precisamente dos instrumentos, la declaración de Sendai y este marco de acción de Sendai 2015-2030, donde establece ciertas metas a cumplir, una serie de principios y demás, que si bien no son instrumentos vinculantes, jurídicamente vinculantes, porque no son tratados, constituyen, creo yo, digamos, compromisos políticos que los estados participantes han asumido y que a través de la adopción de legislación interna o de directrices, planes de acción o incluso protocolos,
pueden también implementar a nivel internacional. No nos olvidemos de la interacción, el rol importante que tienen los principios rectores del marco de Sendai en los objetivos de desarrollo sostenible, aprobados en la Agenda 2030. No nos olvidemos que de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, 10 poseen metas vinculadas con la reducción del riesgo de desastres. Y también, bueno, quiero destacar el corazón del protocolo, básicamente, que está dado, bueno, por un lado, por establecer o brindar los lineamientos generales, es decir, las bases, a partir de las cuales se puede facilitar la integración y participación de los sistemas de seguridad social en los mecanismos y las estrategias para la reducción de riesgos de desastres, no solamente garantizando las transferencias y los servicios a las personas ya afiliadas y beneficiarios de alguna de las 9 ramas de la seguridad social reconocidas por el convenio 102 de la OIT, ¿no? Las normas mínimas de seguridad social, sino también ampliar la cobertura de la seguridad social a aquellas personas que se hayan visto afectadas por situaciones de desastres, ¿no? Y poder también coordinar estas actividades tanto intersectorialmente como intrasectorialmente. Es muy gráfico, bueno, el protocolo incluye varios esquemas que claramente grafican la relación entre las necesidades inmediatas, como Verónica Zamudio ha mostrado hace un rato en el PowerPoint, y de recuperación, y las identifica por sector, por riesgo, por amenaza natural, y en función de eso también facilita la identificación del tipo de transferencias y servicios necesarios para atender ese tipo de necesidades, valga la redundancia. Y la otra parte también importante, creo yo, es, digamos, la guía, ¿no? Esta guía cuyo objetivo es el fortalecimiento de la resiliencia de las personas y también de las instituciones de seguridad social. Es decir, si se fortalece la gobernabilidad de las instituciones de seguridad social, evidentemente van a estar mejor preparadas para brindar una mejor asistencia, una asistencia más efectiva ante situaciones de desastres. Y para eso, como mencionaba también Verónica hace un rato, creo que también es acertado la creación de estas áreas de atención de emergencias y desastres. Hoy en día algunas instituciones de seguridad social tienen protocolos o ciertos mecanismos que se pueden activar, ¿no es cierto?, en situaciones de desastre, pero generalmente se crean comités de crisis, por ejemplo. Pero esos comités de crisis generalmente son de existencia temporal, es decir, existen durante y un poquito después, tiempo después del desastre, y después digamos, dejan de existir, ¿no? O sea, se disuelven. Mientras que la sugerencia de creación de un área como de atención de emergencias y desastres es con carácter permanente. La creación de un área con carácter permanente hace que se tenga que capacitar el personal especializado en atender este tipo de cuestiones, en investigar, en preparar estrategias a corto, mediano y a largo plazo, crear fondos económicos, o sea, los recursos económicos para destinarlos en caso de emergencias, facilitar o aceitar la coordinación entre, digamos, no solamente dentro de la organización de seguridad social, ¿no es cierto? Como veíamos hace un rato en el esquema, ¿no es cierto? Veíamos que esa área tiene que estar, digamos, dependiente generalmente de alguna dirección de un nivel bastante superior, ¿no? Para facilitar precisamente la interacción con el resto de las áreas de los organismos de seguridad social, sino que además esa área tiene que tener una interacción muy importante con el resto de los sectores estratégicos del Estado. Es decir, no se puede prestar asistencia llevar a cabo transferencias o garantizar el acceso a servicios de la seguridad social aisladamente, ¿no es cierto?, desvinculadamente con las otras áreas estratégicas en casos de desastres. Me refiero a las demás carteras de gobierno: educación, salud, bueno, obviamente trabajo, pero también seguridad, las carteras vinculadas con la energía, la infraestructura. Es decir, es necesario un enfoque integral y adecuado para evitar superposición de esfuerzos, pero también malgastar recursos del Estado que generalmente no son infinitos. De manera tal entonces que es fundamental reconocer entonces la necesidad de crear áreas especializadas y de carácter permanente
responsables de llevar adelante e impulsar todos estos temas vinculados con la reducción del riesgo de desastres. Generalmente los países cuentan con una plataforma nacional de reducción de riesgo de desastres o un sistema nacional. Bueno, es necesario entonces que también las instituciones de seguridad social se vean involucradas en esos mecanismos, en ese sistema para reducción de riesgo de desastres. Y como dije antes, no solo en la etapa de implementación de las medidas, sino en la etapa de elaboración de los planes y de la estrategia. Creo que de esa manera habrá un mejor aprovechamiento de los recursos. También la guía propuesta para los sistemas de seguridad social es bastante acertada y contempla de manera esquemática y muy clara las diferentes etapas de gestión del riesgo de desastres en la que las instituciones de seguridad social tienen que introducirse. Estas etapas que comienzan, como brevemente mencionó Verónica Zamudio, con actividades o tareas de prevención, es decir, en la etapa, digamos, de predesastre, antes de que se suceda el desastre, llevar a cabo acciones tendientes a garantizar medidas de prevención, es decir, evitar el desastre. Como saben, quizás el fenómeno natural o la amenaza o la situación de peligro puede resultar inevitable. Es decir, yo no puedo evitar un terremoto, una erupción volcánica, pero sí puedo evitar que esa erupción volcánica, que ese fenómeno se convierta en un desastre. Si logro reducir el nivel de vulnerabilidad de las instituciones, de la población, para poder, digamos, enfrentar de una mejor manera esos fenómenos o esos peligros. Déjenme dar algunos ejemplos que hemos aprendido desde las instituciones de seguridad social durante la pandemia. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad a los trámites de la seguridad social. La mayor parte de las instituciones de seguridad social de la región garantizan la accesibilidad a través de la atención presencial. Bueno, eso se vio obviamente interrumpido durante la pandemia desde la mayoría de los países, marzo, abril, desde febrero a abril aproximadamente, con lo cual las instituciones tuvieron que enfrentar el desafío de modificar la forma de vincularse con sus afiliados y con sus beneficiarios, creando precisamente mecanismos virtuales de atención, ¿no? Es decir, actualizaron sus páginas web, crearon mecanismos de atención virtual, informática, en fin. Pero claro, hay que tener en cuenta que gran parte del público, digamos, que accede, afiliados o beneficiarios de la seguridad social, son adultos mayores. Adultos mayores que quizás no cuentan con un acceso a las nuevas tecnologías. Y si cuentan con estas nuevas tecnologías porque cuentan con computadoras, quizás también tengan dificultad en la conectividad, porque como sabemos la conexión en la mayoría de los países no es gratuita. Hay que contratar un servicio de Internet, una empresa que garantice el servicio de Internet necesario para poder yo acceder y tramitar un beneficio de la seguridad social. Y además tengo que contar con la experiencia, con el conocimiento para poder interactuar virtualmente. Por eso también es necesario la educación informática, planes de educación informática hacia por ejemplo, los adultos mayores. Algo similar sucedió con el cobro de las jubilaciones y pensiones, es decir, cómo las personas se hacían de esas transferencias, ¿no es cierto?, monetarias. Generalmente yendo a cobrar por la ventanilla del banco. Muchas de las instituciones de seguridad social advirtieron durante la pandemia que gran parte de sus beneficiarios no estaban bancarizados. Entonces hubo que compulsivamente bancarizar un montón de beneficiarios, con lo que conlleva también digamos, las dificultades que conllevan para un adulto mayor tener que bancarizarse un día para el otro. Por eso también, como acciones o medidas preventivas, se sugiere la educación financiera de adultos mayores. Bueno, todas estas son situaciones, son medidas concretas que se pueden implementar para tratar de prevenir, ¿no?, una situación de desastres, preparar y fortalecer, hacer más resilientes a nuestros beneficiarios, a nuestros afiliados, para que llegado el momento de enfrentar situaciones de emergencia o de desastres, lo puedan hacer de la mejor manera. Por supuesto que hay, digamos, situaciones de desastres que no se pueden evitar, en cuyo caso la siguiente etapa será el de la mitigación. Es decir, lo que no se puede evitar, bueno, habrá que tratar de limitar o reducir el impacto, que sea el menor impacto posible. Y si eso también es insuficiente, entonces tendremos que prepararnos. Es la siguiente etapa, la preparación. Para la preparación debemos contar con instituciones fuertes,
con instituciones que cuenten, por ejemplo, con un área específica permanente, con personal especializado para la atención en casos de emergencias y desastres, pero también con una normativa que acompañe esa gobernabilidad, esa institucionalidad. No me refiero solamente a leyes, sino también leyes, decretos, reglamentos, instructivos, circulares dentro de la organización de la institución de seguridad social, etc. Esto, obviamente, hay que tener en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos y la experiencia y conocimientos en la materia. Y después viene la etapa de la respuesta, que es la etapa propiamente dicha del desastre, en donde las instituciones de seguridad social tienen que garantizar el acceso a estas transferencias y servicios y la accesibilidad, ¿no? Y muchas veces, muchos de esos beneficiarios ya cuentan con una transferencia. Entonces, bueno, habrá que reforzarla con un suplemento, con un complemento, que es lo que muchas de las instituciones de seguridad social también durante el tiempo de pandemia han llevado adelante. Ahora bien, esas transferencias, esos suplementos o complementos, generalmente o necesariamente no se pueden cortar de un día para el otro una vez que termina, digamos, el desastre propiamente dicho. ¿Por qué? Porque luego, en forma inmediata al suceso del desastre, comienza la etapa de recuperación. En esa etapa de recuperación es cuando las instituciones de seguridad social tienen que garantizar la continuidad de esas transferencias, que no se pueden quitar de un día para el otro, sino que tendrán que quitarse en forma gradual, para, digamos, pasar de la etapa de recuperación a la etapa de rehabilitación. La etapa de rehabilitación es la etapa del restablecimiento del bienestar social, volver al estado de bienestar que se encontraba ese beneficiario o ese afiliado con anterioridad al acaecimiento de ese desastre. Y finalmente, para culminar con la última etapa de este círculo virtuoso, que es la de la reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción que tiene que ser sostenible. Esta reconstrucción sostenible, que también, como adelantaba Verónica, donde se identifican las necesidades y se implementan las necesidades y se identifican qué tipo de programas o transferencias o servicios son más adecuados para atender esas necesidades. Bueno, para concluir, no quiero excederme más del tiempo, considero que el protocolo constituye un marco de referencia ineludible para todas las instituciones de seguridad social que pretendan garantizar la protección social aún en situaciones de desastre. Es una herramienta útil y provechosa que permitirá a las instituciones de seguridad social garantizar su integración y participación en las estrategias de reducción de riesgos de desastres y, por supuesto, bueno, es, digamos, el primer paso, es una iniciativa, ¿no es cierto? Es un puntapié inicial para favorecer la discusión en este sentido, que creo yo se verá enriquecido por las lecciones aprendidas de las instituciones de seguridad social durante la pandemia provocada por el COVID-19. Y creo que la CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, es un foro propicio para llevar adelante este tipo de discusiones en donde podamos intercambiar las buenas prácticas de las instituciones de seguridad social. Por eso es que, bueno, celebro nuevamente entonces la iniciativa de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcos. A continuación, le voy a ceder la palabra a nuestro siguiente panelista proveniente del IMSS. Es Juan Carlos Sánchez Echeverría, quien es médico especialista en urgencias y actualmente se desempeña como coordinador de programas médicos de la División de Proyectos Especiales de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su área de experiencia es la respuesta hospitalaria ante emergencias y desastres con enfoque multiamenaza, así como el programa de Hospital Seguro y Resiliente impulsado por la OPS OMS. Sin más, le cedo la palabra a Juan Carlos hasta por 15 minutos y le recuerdo a nuestro auditorio que si tiene preguntas puede vertirlas en el espacio del chat, de donde nosotros las retomaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, José Antonio. Saludo a todos los asistentes y a los compañeros panelistas, Verónica, Marcos, Julio César. Celebramos con gran entusiasmo desde el Instituto Mexicano del Seguro Social el esfuerzo plasmado en este trabajo y agradezco de antemano a la investigadora, la doctora Verónica Zamudio, su amable invitación para comentar este documento, que si bien es un texto dirigido a las
los sistemas e instituciones de seguridad social, me parece que esto es solo en una primera instancia, toda vez que, como expondré más adelante, creo que este protocolo puede tener muchos alcances más allá de la región. Como bien han mencionado, la publicación de este protocolo es parte de estos trabajos, de estos cuadernos de trabajo que ha elaborado la CIS en esta administración, cuyo contenido y profundo calado social estamos seguros que serán un referente para las instituciones de seguridad social más allá de la región de las Américas. Como bien lo indica el título, el texto propone un marco de referencia para que las instituciones de seguridad social se integren y participen en las estrategias nacionales y subnacionales de reducción del riesgo de desastres, y que con ello puedan desarrollar sus capacidades de afrontamiento de cualquier emergencia o desastre, pero toma un punto crucial, el enfoque multiamenaza. ¿Esto qué implica? Implica que hay dos elementos que se componen en este enfoque multiamenaza. El primero de ellos es el que considera todas las amenazas que existen, ¿no?, en cada región y en cada subregión del continente, pero que además integra una forma de gestionar a través de una estructura base todas estas amenazas. El protocolo está desarrollado con una visión de bienestar centrado en las personas y no solo en las pérdidas económicas derivadas de los desastres, que si bien sabemos impactan en agudizar la pobreza de las comunidades afectadas, no consideran todas las esferas del desarrollo humano en la etapa de recuperación post-desastre, es decir, como el acceso a los servicios básicos, salud, vivienda, educación, etc. Y este es un parteaguas que propone este protocolo. Y me parece que es el tema central, es decir, aborda como principal problemática las diferencias que han impedido desarrollar estrategias para reducir de forma eficiente el riesgo de desastres. Y considera la pluralidad también de los sistemas y instituciones de seguridad, es decir, lo que ya existe, así como su alcance. Muchas instituciones de seguridad social tenemos ciertas limitantes para participar de las estrategias nacionales de reducción de riesgos. Y en consecuencia de este análisis desarrolla una hoja de ruta. Este protocolo es una hoja de ruta para que todas estas instituciones de seguridad social aportemos la experiencia que hemos tenido en contingencias socioambientales, considerando desde la visión de la seguridad social al riesgo de desastres como un tipo de riesgo social que no siempre se tiene de manera clara esta visión. Los investigadores, dirigidos por la doctora Verónica Zamudio, introducen a la comprensión del riesgo de desastres, ya dijimos, con un enfoque socioambiental basado en la construcción social del riesgo, en el entendido que los desastres impactan de forma desproporcionada a las poblaciones en condiciones de mayor pobreza y con ausencia de redes de protección social, y hacen énfasis en que pobreza, desigualdad y exclusión social son el común denominador de la vulnerabilidad y, por tanto, factores determinantes del riesgo de desastres en las comunidades. Es decir, es aquí donde este protocolo tiene el enfoque de intervención. Luego, proponen dentro del texto una serie de lineamientos genéricos para que vayan siendo adaptados en el contexto de cada país. Bien decía la doctora Verónica, esto no es una receta y eso es lo valioso de este documento. Es decir, no reproduce el problema de tantos documentos que han pretendido otorgar acciones estandarizadas que en muchas situaciones de desastre no se logran cumplir o no son factibles de ese cumplimiento. Es aquí donde el texto cobra relevancia, toda vez que rompe con el paradigma de que la atención en emergencias y desastres debe estar centrada solo en la asistencia humanitaria, y entonces lo sustenta en las normas de seguridad social establecidas en convenios internacionales. Como bien mencionaban mis otros compañeros panelistas, estamos a 5 años de la publicación del marco de Sendai 2015-2030, y a la distancia a 15 años del marco de Hyogo, donde se reconoció la importancia de la reducción del riesgo de desastres y la forma de abordar los retos del riesgo de desastres mediante el fortalecimiento de la gobernanza. Hay que recordar que la campaña Sendai 7
metas, 7 años, señala el 2020 como el año de la gobernanza del riesgo de desastres. Y este documento retoma justamente los principios rectores del marco de Sendai y las 4 prioridades de este, principalmente la segunda, y define como sus propios principios la coordinación multisectorial, la atención especial de personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, la protección social universal, la cooperación en el intercambio de experiencias y conocimientos, y la revisión y actualización continua del mismo protocolo. Es decir, no es un documento terminado, es un documento, es un primer saque, como bien mencionaba Marcos. También aborda la importancia que tiene contar con un marco legal para establecer una estructura básica para la protección ante el riesgo de desastres. Y estos documentos legales como instrumentos facilitadores para la coordinación de los sistemas de seguridad social. Entre los mismos organismos, agencias de seguridad social y además hacia afuera, hacia los demás sectores, incluidos aquellos sectores estratégicos en el nivel nacional. Esto también va de la mano con el fortalecimiento de la gobernanza que plantea el marco de Sendai. Propone así entonces este protocolo que todas las instituciones de seguridad social desarrollen una área especializada en atención de emergencias y desastres. Si bien algunas ya cuentan con esta, lo que plantea el protocolo es que estas áreas sean áreas permanentes de trabajo, que tengan objetivos definidos y que tengan procedimientos mínimos para que les permitan ejecutar una serie de funciones en todas las etapas del ciclo de gestión del riesgo. Uno de los conflictos que hemos tenido con la formación o la conformación de los COC, de los centros de operaciones en emergencias, que están planteados en otras latitudes, es justamente eso, que estos son reactivos, es decir, hay una emergencia, se instala el centro de operaciones y emergencias, pero luego se deshabilita, deja de funcionar. Y justamente es esto lo que, una de las experiencias que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha planteado y aporta a estas otras organizaciones y agencias. Es decir, tener una estructura con una base, una estructura organizacional para la atención de emergencias y desastres de manera permanente. Algo que a mí me parece súper interesante que aporta este documento es que expone el modelo expansivo de la seguridad social ante el riesgo de desastres. Ustedes lo pueden ver ahora en la versión, en la página 71, mediante un esquema que es harto interesante. Este modelo expansivo de la seguridad social puede ser planteado como una estrategia adaptativa y escalable. Así lo plantea el documento. Es decir, se expande horizontalmente para ampliar la cobertura a quien lo necesite, pero también verticalmente para adecuar el tipo y el nivel de protección, de acuerdo a las necesidades que origina el impacto de un evento adverso. Esto, a título personal, puedo decir, esto me encantó. Esta es una forma gráfica de expresar todo, algo que hemos tardado muchísimos años en poder comprender. Como oposición al planteamiento que se expresa sobre los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples, me parece importante señalar que las instituciones de seguridad social deben estar en la línea de comunicación de cada uno de estos sistemas, toda vez que no tenemos una función especializada en el monitoreo de las amenazas o peligros, pero sí en la evaluación del riesgo social, es decir, en determinar, calificar o clasificar el riesgo social que deriva del impacto de una amenaza. Para concluir, este documento resulta interesante por la perspectiva con que aborda la gestión del riesgo. Es relevante porque brinda un enfoque integral que otorga la seguridad social al resto de las instituciones que participan en la respuesta a emergencias y desastres. Es decir, es algo que la seguridad social suma a estas otras agencias y organizaciones. Lo que me gusta de él es que en sí mismo está construido de una forma en la que puede ser actualizado en distintos aspectos con base en la experiencia de su aplicación. No quisiera ponerlo así, pero me parece que está construido de una forma modular, de modo que si en algún momento se requiere replantear o reconformar algún elemento de este protocolo, se puede extraer
meterle reingeniería y luego volverlo a insertar. Me parece que este esquema en el que se desarrolló tiene esa ventaja, además de que la intención de los autores describe y expresa con claridad una necesidad específica, plantea el problema y propone una solución planificada. Pues bien, para terminar, sabemos que como efecto del impacto de una amenaza o un suceso peligroso, pues se generan consecuencias que impiden el desarrollo de las poblaciones, no solo en el aspecto económico, también en otros aspectos como el acceso a la salud, el acceso a la educación y temas de bienestar social que pueden afectar a la población no solo por breves periodos de tiempo, incluso por décadas, recordemos el ejemplo de Haití. Y por consiguiente, bueno, resulta importante que este protocolo se considere como una herramienta que permita hacer realidad los planteamientos expresados en todos estos documentos de reducción de riesgo de desastres que ya se han tocado aquí, y además que sea un avance para lograr el acceso universal a la seguridad social en la región. A mi juicio, creo que este documento ha logrado recopilar la experiencia de los últimos 30 años en la región en materia de gestión del riesgo. Como ya mencionaron, somos la segunda región más afectada por los desastres de origen de la naturaleza después de Asia, pero también estamos incrementando los desastres de origen antrópico asociados al desarrollo tecnológico, y cada vez esto nos cuesta muchísimo más e impacta mucho más en las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Sí, es importante hacer notar que la gestión del riesgo residual requiere ser materia de un análisis en estos siguientes años desde la perspectiva social, tal como plantea este documento. Esta gestión del riesgo residual, entendida como aquella que no podemos reducir, y bueno, por este protocolo debe someterse a una evaluación de resultados, es decir, es ahora el siguiente paso implementarlo, someterlo a este ámbito de aplicación, identificar áreas de oportunidad o quizá hasta ampliar su espectro de acción, ¿no? Toda vez que puede ser más adaptable, puede ser adaptable más allá de los sistemas de seguridad social. Agradezco nuevamente la invitación y enhorabuena para la CIS y para todas las instituciones de seguridad social. Muchas gracias. Agradezco al doctor Juan Carlos Sánchez de la División de Proyectos Especiales, y le recuerdo a las personas participantes que pueden poner sus preguntas en la sección del chat que tienen en la ventana lateral del lado derecho. Ahí podemos recuperarlas para que ustedes puedan expresar cualquier duda o inquietud. Por lo pronto, yo voy a empezar con dos preguntas que vienen del público. La primera de ellas, que es abierta a todos y todas las panelistas, es: ¿los efectos de la delincuencia y el narcotráfico en la seguridad social de la población que vive en diferentes zonas marginadas puede considerarse como un riesgo de desastre? Y la segunda pregunta, que también es abierta a todas las personas que participan en este panel, es: ¿cuál es el marco de cooperación deseable para atender la gestión del riesgo de desastres? Entonces, abro el micrófono para quien guste contestar y discutir sobre estos dos elementos que ponen sobre la mesa. Si me permiten, quisiera contestar la primera pregunta. Efectivamente, el enfoque multiamenaza integra todas aquellas amenazas que hasta un cierto tiempo no habían sido visibles, ¿no? Y esto es súper importante porque los efectos de la delincuencia y el narcotráfico no se quedan solamente en estos efectos mediáticos que impactan, es decir, en el robo, es decir, tienen consecuencias a mediano y largo plazo. Y obviamente esto impacta en el incremento en el riesgo de las poblaciones, no solamente por el tema de violencia, sino por el tema asociado a adicciones, el tema asociado a acceso a la educación, acceso a servicios de salud, etcétera. Es decir, esto genera que muchas poblaciones se queden aisladas muchas veces. Otro fenómeno que también deriva de ello es la migración, ¿no? Muchas poblaciones centroamericanas migran derivado del impacto de la delincuencia y del narcotráfico. Entonces,
Sí, justamente se debe considerar como parte del riesgo de desastres, se debe considerar como una amenaza dentro de este contexto de las amenazas, y este enfoque multiamenaza justamente lo que hace es eso, o sea, propone identificar todas las amenazas y luego priorizarlas, es decir, poner cuáles son las primeras a gestionar con base en un análisis estratégico de riesgos. Si con esto contesto la pregunta y agradezco la oportunidad. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que, digamos, hay varias formas e incluso hay muchas iniciativas, ya que hoy en día se están implementando desde hace varios años, que favorecen y facilitan la cooperación en materia de reducción de riesgos de desastres. Por supuesto que el desafío que enfrentamos es introducir esta temática en los foros y mecanismos de cooperación entre las instituciones de seguridad social en la región. Pero no debemos olvidar que tanto a nivel de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, cuya sede regional también está en nuestro continente, está trabajando sobre el tema. Las plataformas nacionales para la reducción de riesgos de desastres generalmente también se reúnen a nivel regional. Nosotros tenemos una plataforma regional a nivel americano también para la reducción de riesgos de desastres y una plataforma mundial a su vez para la reducción de riesgos de desastres, que permite precisamente el intercambio de experiencias y buenas prácticas para el mejoramiento continuo de las medidas aplicables para la reducción de riesgos de desastres. Tenemos también mecanismos regionales, los mecanismos regionales de integración, por ejemplo en el Mercosur está la reunión de alto nivel de las autoridades responsables del manejo y la gestión de la reducción de riesgos de desastres. En la comunidad andina también tenemos el CAPRADEC, que también, digamos, como órgano dentro de la comunidad andina, vinculado al seguimiento, todo lo vinculado con las actividades de gestión del riesgo. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta estos foros y poder participar en estos mecanismos de cooperación, más allá de los mecanismos de cooperación institucionalizados, como ser, por ejemplo, la cooperación sur-sur, que pueden establecerse y aprobarse proyectos con un plazo determinado de tiempo, con objetivos concretos y demás. Es decir, creo que hay mucho que se puede hacer y muchos recursos también que se pueden aprovechar a nivel internacional y a nivel regional para compartir experiencias. Muchas gracias. No sé si Verónica tendrá alguna respuesta al respecto. ¿Sí? Te escuchamos. No sé si me escuchan, porque no me veo en la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Verónica. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Creo que tiene falla mi conexión en este momento. Yo quería participar. Ok. Hola. Hola. ¿Me escuchan en este momento? ¿Sí? Ok. Bueno, yo también quisiera aportar un poco a estas preguntas que acaban de hacer. Vaya, el tema de si la violencia, el tema sobre la inseguridad pública, si es considerado un desastre o no. Bueno, yo quisiera aportar en este momento que dentro del documento del protocolo de desastres contamos con un apartado de glosario y en este señalamos específicamente cuál es como nuestro concepto de desastres, que de hecho el que retomamos como base es la definición de Naciones Unidas sobre esta disrupción grave de las sociedades o las comunidades en las cuales, bueno, está referido al impacto de los fenómenos peligrosos, específicamente por amenazas de origen natural. Es decir, sí que estos eventos de violencia, de narcotráfico, modifican, alteran las dinámicas sociales
Sin embargo, bueno, este protocolo no los considera propiamente, sino que se enfoca a los desastres por amenazas de origen natural. Recordemos, y me parece que hay una campaña excelente y exhaustiva en decir nuevamente, en remarcar que los desastres no son naturales, sino que lo natural, y de hecho también ya está entre comillas, son los fenómenos peligrosos que también se van intensificando y generando por medio de la interacción o de la participación de los seres humanos. Es decir, nos encontramos en un contexto de cambio climático, de eventos climáticos, hidrometeorológicos extremos que exacerban los impactos de los fenómenos peligrosos. En el tema de los marcos de cooperación, ya resaltaron mis compañeros sobre algunos mecanismos, el CAPRADE, la red RMGIR de Centroamérica sobre gestión de riesgos de desastres. Me parece que estos son espacios idóneos precisamente para plantear diferentes rutas de abordar, de resolver y de reducir este tema de las amenazas por fenómenos de origen natural, pero acá nuevamente subrayar que estos espacios regularmente han estado ocupados por los sistemas nacionales de protección civil y de gestión de riesgos, en los cuales lamentablemente la seguridad social ha tenido una participación muy reducida o nula. Es así que me parece que es necesario plantear espacios de cooperación regional en los cuales también estén colaborando diferentes organismos internacionales y las instituciones de seguridad social. Por ejemplo, se cuentan con diferentes convenios regionales, Instrumento Andino de Seguridad Social, el Acuerdo sobre Seguridad Social en la Comunidad del Caribe. Es decir, se cuenta ya con ciertos mecanismos importantes en materia de seguridad social que podría ser oportuno dar nuevamente una revisada para ver la posibilidad de que en estos acuerdos se integre los elementos de gestión de riesgos, es decir, asumir que hay nuevos riesgos sociales que debiera o que puede abordar la seguridad social y capaz que estos sean los mecanismos viables y oportunos para plantearlo. Muchas gracias. Una disculpa, es que tenía silenciado el micrófono. Hay una última pregunta que estaba enfocada para el doctor Juan Carlos y para la doctora Verónica Zamudio. Me preguntan en el chat qué diferencia hay entre el protocolo de desastres que presenta la CIS y el programa de hospital seguro. Y aprovecho la situación para hacer un comercial porque en unos días estará disponible en la página de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social la sistematización del programa Hospital Seguro que estuvimos desarrollando en conjunto con la División de Proyectos Especiales del IMSS y que de hecho está en los últimos toques de afinación de comentarios y les invitamos a consultarla en unas semanas. Cedo la palabra a la doctora Zamudio y al doctor Juan Carlos Sánchez. Gracias. Sí, bien, a ver, no hay una diferencia, son complementarios. De hecho, el programa Hospital Seguro es una estrategia de reducción de riesgo de desastres
que se enfoca a la fase de preparativos. Lo que hace es que mide la capacidad que tiene un hospital para responder ante una emergencia, un desastre, y gestiona estos elementos con base en lo que identifica a través de la lista de verificación, a través del índice de seguridad hospitalaria. Pero no es el total del ciclo de gestión del riesgo, es solamente una parte del programa Hospital Seguro y está muy enfocado a establecimientos de seguridad social. Este protocolo, como bien lo ha mencionado la doctora Verónica, va más allá de los establecimientos de salud, es decir, toma por completo las instituciones de seguridad social con un enfoque mucho más amplio, con un alcance mucho más amplio. No solamente se queda en establecimientos de salud para que sigan funcionando cuando más se les necesita, etcétera, sino que también retoma aquellos aspectos sociales que se ven impactados ante un evento, o ante una emergencia o un desastre. Doctora Verónica, ¿quiere complementar? Sí, yo lo que quisiera decir, bueno, obviamente Juan Carlos Sánchez, él es el experto en tema de hospital seguro y hospital resiliente. Ahí yo no tengo nada que aportar más de lo que él ya maneja. Lo que sí quisiera comentar en este momento es que precisamente estos programas tienen como base una serie de planeación para la continuidad de operaciones, que me parece que esos son puntos importantísimos que se pueden recuperar y se pueden adecuar e implementar en las instituciones de seguridad social. Así que ese es el punto que yo quisiera destacar, en el cual encontramos una convergencia entre hospital seguro, hospital resiliente y este protocolo de desastre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Zamudio. Pues en este momento ya no hay más preguntas. No sé si para cerrar algunos de ustedes querrán dar unas palabras de cierre muy breves, dejando la última participación para la doctora Zamudio, de tal forma que con esto cerremos la presentación del protocolo de desastres y felicitando de nuevo a la doctora Verónica por tan excelente trabajo y el gran documento que el día de hoy nos compartió. Pues aprovecho el foro para felicitar el esfuerzo de la doctora Zamudio y del grupo de investigadores de la CIS. No solo es este esfuerzo en cuanto al protocolo, que es materia de este tema, han estado trabajando fuertemente sobre esta serie de documentos, que es importante señalar, recuperan muchas de las buenas prácticas y experiencias que se han llevado a cabo en instituciones de seguridad social, y la parte importantísima, que es cómo los documentan y cómo los difunden para que el resto de las instituciones puedan adaptarlos o mejorarlos, incluso estas experiencias. No me queda más que agradecer la invitación. Ponemos a sus órdenes también todo lo que de este lado de la División de Proyectos Especiales podamos cooperar con ustedes, con la CIS, con el resto de las instituciones de seguridad social, tanto en apoyos técnicos como en documentos y participaciones que hemos tenido con algunos otros organismos. Estamos a sus órdenes y pues me despido de ustedes agradeciendo muchísimo la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si Marcos tenga algunas palabras de cierre. No te escuchamos, Marcos. No tienes el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente reiterar mis felicitaciones a la CIS, al grupo de investigadores dirigido por Verónica Zamudio. Realmente es una iniciativa que estábamos esperando hace rato y creo que, como habíamos adelantado, es el puntapié inicial
creo que luego de la presentación de las instituciones de seguridad social van a tener oportunidad ahora para introducirse en este mundo de la reducción del riesgo de desastres, levantar el guante y asumir la responsabilidad institucional que les corresponde, ¿no? Creo que los riesgos de desastres lamentablemente no, digamos, van a estar en aumento en los próximos años. Las proyecciones son que principalmente nuestra región se va a ver afectada por diferentes y numerosos tipos de desastres y más reiterados en el tiempo, con lo cual el Estado tiene que asumir ese tipo de responsabilidad para enfrentar y contribuir a la reducción del riesgo de desastres, y en particular las instituciones de seguridad social también tienen que estar a la altura de las circunstancias, asumir sus responsabilidades, introducir dentro de sus competencias esta temática para poder continuar garantizando el acceso a los beneficios de la seguridad social, aún en situaciones de desastres. Agradezco nuevamente la invitación para participar y bueno, continuaremos participando, apoyando y aprendiendo del tema entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Y no sé si Julio César todavía esté conectado. Creo que está teniendo problemas de conexión, pero en todo caso le cedería la palabra para el cierre a la doctora Samudio. Ok, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por su lectura, por sus comentarios. Me parece que son muy importantes para retroalimentar este documento. En efecto, este protocolo de desastres es, como acaban de decir, un puntapié, porque el trabajo viene, ¿no? Es algo que no ha terminado, sino más bien es una propuesta para comenzar a trabajar de forma colaborativa con diferentes organismos e instituciones. Yo les agradezco que hayan dicho que el documento es ambicioso y realista, porque me parece que justo va en esas dos direcciones. Es bastante ambicioso, a pesar de que únicamente plantea las bases para la integración y la participación. Sin embargo, también es cierto que hay elementos un tanto tipo modulares que se pueden ir adecuando conforme a las características propias de cada institución de seguridad social. Así que yo les agradezco muchísimo su participación, su generosa lectura, sus comentarios, y sobre todo quiero dejar abierta la puerta para poder continuar colaborando en futuros proyectos, y sobre todo para una posible implementación de este protocolo, la generación de planes de continuidad de operaciones en instituciones de seguridad social. Así que muchas gracias a todos. Pues sin más, agradezco a Juan Carlos, a Marcos, a Julio César y a Verónica la participación en este panel, en esta presentación tan esperada del protocolo de desastres. Estamos muy contentos con el resultado y les mandamos un abrazo a todas las personas conectadas. Esperamos que puedan revisar el documento, que puedan darle una lectura, y estamos abiertos también desde las instituciones de seguridad social y desde otros espacios a comentarios y retroalimentaciones. Sin más, que tengan una excelente tarde y buen día. Nos vemos. Hasta luego.